Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que si somos contadores o abogados fiscalistas a lo mejor habremos escuchado de ellos, pero si somos empresarios o alguna persona que no está inmiscuida en estos temas fiscales, pues a lo mejor nunca los había escuchado. Y estamos hablando de dos términos que las iniciales de ellos o las siglas es la CUCA y la CUFIN. ¿De qué se trata eso? ¿Para qué nos sirven? Vamos a platicarlo ahorita de manera muy explícita y muy fácil. CUCA son las iniciales de cuenta capital de aportación. ¿Qué es esto? Esta CUCA es una obligación que tenemos cuando somos personas morales. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que tenemos que llevar una cuenta capital de aportación, una CUCA, que es como un registro. Debemos llevar un registro que se llama CUCA. ¿Y este registro para qué nos sirve? ¿Cómo se integra este registro? Bueno, el registro, a grandes rasgos, lo que vamos a llevar ahí es el control, como su nombre lo indica, de las aportaciones que se le hagan a la empresa. Es decir, cada vez que un socio aporta dinero a la empresa, vamos a llevar un control de cuánto dinero metió y cuándo lo metió. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, tanto sea dinero o aportaciones en especie, no hay ningún problema. Pero esto para qué nos va a ayudar, porque se supone que cuando nosotros aportamos un dinero a una empresa, que hacemos una aportación, ya sea la inicial o algún aumento de capital, se supone que el dinero con el que estamos iniciando o más bien aportando a esta empresa, ese dinero ya pagó un impuesto. A lo mejor es parte de mi sueldo y yo lo metí en una empresa o yo lo generé en algún otro negocio, pagué los impuestos y ahora lo estoy aportando a una empresa. Entonces, en ese sentido, ese dinero ya pagó un impuesto. Entonces, lo que nos va a ayudar la CUCA, esta cuenta capital de aportación, es llevar un control de cuánto dinero he aportado yo para que a la hora de retirar ese capital no me lo vayan a gravar con un impuesto, porque ese dinero, como les decía, ya pagó un impuesto antes. Entonces, cuando yo lo meto a la empresa, pues sí, el dinero entra, digamos que ya no es parte de mi patrimonio, ahora es parte de la empresa, pero si en algún momento decidiera la empresa hacer una reducción de capital y regresarme mi capital, ese monto en teoría no debería de pagar un impuesto porque pues ya lo pagó desde antes, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta cuenta capital de aportación, lo que vamos a ir llevando, como les decía, es un control de quién metió dinero y cuándo lo metió. ¿Y por qué es importante cuándo lo metió? Pues básicamente porque nos permite esta cuenta capital de aportación ir sumándole la inflación. Es decir, si yo aporto 100,000 pesos el día de hoy, esos 100,000 pesos sabemos que en un año no van a valer 100,000 pesos, van a valer menos por el precio, perdón, por el costo de la inflación, porque va subiendo la inflación. Entonces, en ese sentido, también la ley nos reconoce esa inflación. En este caso, por ejemplo, si yo hice una aportación en el 2018 de 100,000 pesos a la empresa, lo que me dice es que, oye, si el día de hoy te vas a retirar, o sea, vas a sacar ese dinero de la empresa porque van a hacer una reducción de capital, en ese caso vamos a revisar tus 100,000 pesos cuánto valen el día de hoy, porque esos 100,000 pesos ya sufrieron una depreciación o un costo de la inflación, ¿no? Entonces esos 100,000 pesos me dice los actualizas, que sabemos que en temas fiscales cuando hablamos de actualizaciones básicamente sumarle la inflación. Entonces a lo mejor esos 100,000 pesos ya el día de hoy valen, no sé, 110 o 115,000 pesos. Entonces esos 115,000 pesos es lo que yo puedo retirar de la empresa sin un costo fiscal extra, porque se supone que esos 100,000 pesos únicamente los 15,000, si fueran 115,000 lo que estamos hablando, esos 15,000 pesos extras que se subieron fueron por la inflación, es decir, no fue una ganancia real, sino únicamente fue el monto de la inflación. Entonces, si yo hiciera ese retiro, yo me lo pudiera llevar hasta por 115,000 pesos, que es el monto que tengo de mi capital actualizado. Entonces, por eso es importante llevar esta cuenta, porque cuando se van a hacer reducciones de capital, es importante que sepamos que ese dinero pues no lo vamos a llevar y tengamos el control de esa cuenta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la mentada CUCA, eso es la cuenta capital de aportación. Y luego existe el otro término que es la CUFIN. ¿Qué significa la CUFIN? Bueno, son las iniciales de cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta de utilidad fiscal neta, al igual que la CUCA, nos la obliga la ley del impuesto sobre la renta a llevar este calculito, a llevar digamos, este registro de esa CUFIN. ¿Y la CUFIN qué es? Recordemos, como su nombre indica, es la utilidad fiscal neta.
¿Qué significa esto? Bueno, recordémonos ahora, vámonos un poquito al tema financiero de las empresas. Recordemos que las empresas cuando generan un estado de resultados, tenemos las ventas menos el costo de ventas y nos da la utilidad bruta. Y luego le metemos los gastos de operación y nos da la utilidad de operación. Le metemos gastos financieros y nos da la utilidad del ejercicio. Luego le metemos el tema de los impuestos y ya nos da la utilidad después de impuestos o utilidad neta, como se le llama. Es decir, ya la utilidad que quedó después de haber pagado absolutamente todo, incluyendo los impuestos. Entonces, en este caso, la ley del ISR nos dice o nos pide, de hecho nos obliga más bien, a llevar una cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Y esta cuenta para qué me sirve? Pues también para llevar un control de las utilidades que ya pagaron un impuesto para el momento en que yo quiera repartir dividendos no vuelva a pagar otra vez ese impuesto. Entonces, básicamente la cuenta de utilidad fiscal neta la vamos a ir generando cada año, se va actualizando cada año con los datos de cada ejercicio. Por ejemplo, si empezó la empresa en el 2018, pues su primer año fue el 2018. Vamos a ver cómo se saca esta utilidad fiscal neta. Bueno, la formulita que tenemos para la utilidad fiscal neta nos dice que es el resultado fiscal, se le va a quitar el ISR y los no deducibles. ¿Y qué es el resultado fiscal? Recordemos también que cuando hablamos de resultado fiscal, estamos hablando, si nos vamos un poquito para atrás, que tenemos los ingresos de la empresa menos las deducciones de la empresa menos la PTU de la empresa, se llama utilidad fiscal. Y luego a la utilidad fiscal se le quitan las pérdidas pendientes de amortizar y eso que sale se llama resultado fiscal. Entonces, otra vez nada más, ingresos menos deducciones menos PTU se llama utilidad fiscal. Luego cuando le quito las pérdidas fiscales se llama resultado fiscal. Entonces para la CUFIN me dice del resultado fiscal, es decir, de los ingresos menos deducciones menos PTU menos pérdidas pendientes de aplicar, de ese resultado fiscal le vas a restar algunos conceptos, pero aquí los más importantes son dos. Le vas a quitar el impuesto sobre la renta que pagaste, o sea, que pagaste en el ejercicio, y los no deducibles. Así me dice tal cual. Entonces, el resultado fiscal, yo le voy a quitar el ISR que pagué. Como decíamos, si mi ganancia fue de 100,000 pesos, luego le quito yo el ISR que pagué. Pensemos que yo pagué, si gané 100,000 pesos, pues yo pagué 30,000 pesos de impuesto. Entonces, quiere decir que me quedó un resultado de 70,000 pesos, ¿verdad? Esa es mi utilidad neta, por así decirlo. Mi utilidad menos el impuesto me dio 70,000 pesos. Se supone que esos 70,000 pesos, como sabríamos, o el término coloquial sería, ya están libres de polvo y paja, ¿no? Ese dinero ya pagó un impuesto, pues ya está libre. Pero también aquí la ley nos va un poquito a castigar por los gastos no deducibles que tengamos. ¿Por qué? Porque me dice, se los vas a restar. Y en el mismo ejemplo que estamos dando, tenemos los 100,000 pesos de ganancia y luego le quito el impuesto que pagué, me da 100 menos 30, me da 70,000 pesos. Esos 70,000 pesos en teoría ya pagaron un impuesto y yo me los podría llevar como dividendos sin tener que volver a pagar un impuesto porque ya pagaron un 30% de impuesto. Pero, como les decía, la ley nos penaliza y nos hace que le quitemos también los no deducibles. ¿Y por qué o cuál es la naturaleza de que me diga que le quite los no deducibles? Pues porque básicamente el SAT sabe que los no deducibles muchas veces son dividendos disfrazados. Es decir, son gastos que la empresa no pudo deducir porque a lo mejor beneficiaban a uno de los socios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Págale el viaje al socio, no importa que sea un gasto no deducible, pues no importa. Al final de cuentas, pues ya lo beneficiamos al socio, ¿no? Entonces la ley entiende como que los no deducibles probablemente sean gastos que ya te llevaste de cierta manera como dividendos, entonces por eso te los quiere quitar. Y en este caso que tenemos de la empresa, si tenemos una utilidad de 100,000 pesos, pagamos un impuesto de 30,000, nos quedaron 70,000. Si yo tuviera gastos no deducibles de 70,000 pesos, en teoría pues mi CUFIN va a ser cero. 100 menos el ISR menos 30, 70. Menos los no deducibles menos 70 me da una CUFIN de cero. ¿Y qué sucede cuando tengo una CUFIN de cero? Pues que en teoría no he pagado nada de impuestos de mis utilidades y si yo me quisiera llevar dividendos, pues tendría que pagar otro 30% más de impuesto. Entonces, por eso es importante que tengamos muy bien controlada esta CUFIN porque esa es la que nos va a permitir llevarnos dividendos sin volver a pagar ese impuesto. Entonces también aquí tengamos mucho cuidado porque les acabo de comentar que son los gastos no deducibles. Recordemos que hay gastos no deducibles y gastos que no reunieron requisitos, que no es lo mismo, son cosas diferentes. Los gastos que no reunieron requisitos son los que les faltó algún requisito desde el artículo 27 de la ley del ISR. O no era estrictamente indispensable, o me falta el CFDI, o lo pagué con efectivo.
esos gastos no reunieron requisitos. En teoría sí se podían deducir, pero les faltó un requisito, entonces pues no reunieron requisitos. Los del artículo 28, la ley expresamente dice, los siguientes son no deducibles. Y viene el tema de consumo en restaurantes y vienen otros conceptos, pero esos son no deducibles. Entonces yo debo de ver cuando está haciendo mi cálculo, si el gasto que no fue deducible, o sea, no se pudo deducir efectivamente, pero si es un no deducible o fue un gasto que no reunió requisitos y que por eso no lo pude deducir, pero no lo convierte en no deducible. O sea, técnicamente los no deducibles son únicamente los del artículo 28. Los demás son gastos que no reunieron. Efectivamente, no se pudieron deducir tampoco y pudiéramos decir, pues es lo mismo. Sí y no, porque a mí sí me va a afectar aquí. Si yo los catalogo como no deducibles, siendo que no reunieron requisitos, pues me estoy dando solo un balazo en el pie porque me estoy quitando CUFIN, o sea, estoy restándome CUFIN que no me correspondería. Como les decía, por ejemplo, en este caso. Si yo tenía de ingresos 100,000 pesos y pagué de impuesto 30,000, me quedaron 70. Si yo registré mal y era un gasto que no reunió requisitos, pero yo lo puse como no deducible, entonces pues esos 70,000 pesos se me evaporaron y ya no tengo nada para repartir a los socios y voy a tener que volver a pagar un impuesto. Pero si yo tengo bien ordenada mi contabilidad y efectivamente esos 70,000 pesos no fueron como tal no deducibles, sino que fueron que no reunieron requisitos. Ok, efectivamente no los metí en el cálculo del impuesto, pero no los meto al cálculo de la CUFIN porque acá me están hablando de los no deducibles. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos estos cálculos porque de ahí depende que nos llevemos esa utilidad, ¿no? Y que también ya hemos hablado en otros capítulos que el tema de los dividendos, para poder decretar dividendos, no es obligatorio que yo tenga una CUFIN, no es forzoso, pero sí es muy deseable porque entonces no voy a pagar otra vez un impuesto. Porque si fuera el caso de que yo voy a repartir dividendos, pero no tengo saldo en la CUFIN, es decir, mi CUFIN es cero o CUFIN negativa incluso pudiera ser, en ese caso pues voy a tener que volver a pagar otro 30%. Entonces pues ya se vuelve un poquito oneroso o muy oneroso porque estoy pagando doble vez un impuesto, ¿no? Entonces pues nada más hay que tener ese cuidado. Aquí quien no sepa cuánto es su CUCA y su CUFIN, si tenemos una persona moral, nada más váyanse a buscar su declaración anual y así pónganle en el PDF, pónganle control F y le ponen CUCA o CUFIN y les va a aparecer prácticamente bien hasta el final de la declaración, en las últimas hojas. Ahí viene cuánto se fue de CUCA y cuánto fue de CUFIN. La CUCA se va cada año actualizando. En caso, por ejemplo, si como decíamos empezamos la empresa en el 2017 y aportamos 100,000 pesos, pues esos en 2017 pues son 100,000 pesos. Luego se van actualizando año con año. A lo mejor luego son 102 y luego 105 y 108 por el tema de la inflación. Entonces se va acumulando. A lo mejor ya tenemos, no sé, 115, 120,000 pesos ahí en la CUCA. El tema de la CUFIN también se van acumulando. En el tema de la CUFIN se va a ir acumulando cada año. Si este año, por ejemplo, obtuve una ganancia de 100,000 pesos, la que decíamos, 100,000 menos los 30,000, me quedó una CUFIN de 70,000. Pero este año decidimos que no íbamos a repartir dividendos, entonces al año que entra me sigo llevando esos 70,000 pesos, que también les voy a meter la inflación y a lo mejor el año que entra son 72, por ejemplo. Y el año que entra, si vuelvo a tener una ganancia, a lo mejor de ahora de 80,000 pesos, pues ya tengo 70 del año pasado, bueno, 72 ya actualizados, más los 80 nuevos, ya tengo 150 de CUFIN. La CUFIN se va acumulando año con año, entonces hay veces que empresas traemos CUFINes de 6, 7, 10 millones de pesos ya de ese dinero que ya pagó impuesto y que obviamente nos lo podemos llevar como dividendos, ya nada más pagando el tema del 10% de la retención, o si soy persona moral, el socio, pues no hay retención, ¿no? Pero sí hay que ir revisando el tema de que cuando ya se pagó un impuesto en la empresa, ya pagamos un 30% en la empresa, pues ahora aprovechémoslo porque ya tenemos ese saldo, digamos, a favor, para que nosotros podamos utilizarlo ahora con la persona física, porque recordemos que no se paga doble. O sea, si la empresa ya pagó un 30% por ese dinero, cuando se lo reparte al socio, el socio no vuelve a pagar ese 30%, sino que el dinero ya trae ese 30% pagado y el socio ya nomás le toca pagar la diferencia. En su caso, si fuera del 30 al 35, pues le toca pagar ese 5%, o si no es tanto dinero, pues a lo mejor le sale hasta un saldo a favor, ¿no? Porque a lo mejor el socio le tocaba pagar con el 18, con el 20%, entonces como la empresa pagó con el 30, como el socio le toca pagar con el 20, pues ya trae un 10% ahí a favor. Entonces, creo que tenemos aquí un capítulo también en el podcast de dividendos. Quien lo quiera leer, ahí, perdón, escuchar, ahí lo puede
ver. Bien, entonces eso es todo por el tema de Kuka y Kufin. Obviamente son temas muy extensos, son temas un poquito técnicos, pero aquí lo importante nada más es que conozcamos para qué nos ayudan o para qué nos sirven este tema de la Kuka y la Kufin, para que sepamos que cuando nos vamos a llevar nuestros capitales aportados, no lo podemos llevar con la inflación y no vamos a generar nuevamente ningún impuesto. Y en el tema de Kufin, pues es para las ganancias. Si ya gané dinero, hay que cuidar que ese dinero sí haya pagado impuestos y que obviamente ya no me lo vuelvan a cobrar el impuesto, ¿sale? Ok, entonces, pues eso es todo por el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que tengan todos muy buen día.